esta hermosa mañana. Gracias por mis hermanos aquí que han venido, por aquellos que están viendo por internet y estamos ansiosos para ver qué tienes para nosotros hoy, Señor. Quítanos las distracciones y háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. San Mateo capítulo 21. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 21. Nuevamente recordamos que Jesús había salido con sus discípulos de la región de Galilea e iba rumbo a Jerusalén. En el camino, Jesús paraba en diferentes pueblos, en diferentes villas, aldeas, y les traían todos los enfermos para que sean sanados por él. También hubo varios endemoniados que fueron liberados por el Señor. En el camino les había compartido a sus discípulos que en Jerusalén sería atrapado y finalmente llevado a la muerte. Así que con ese pequeño trasfondo vamos a comenzar leyendo San Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, una burrita. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Era como rentando el carro, ¿no? Pero era un favor este. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, ¿dónde encontramos esto que fue dicho por el profeta? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? En Zacarías capítulo 9. Tome nota y luego lo lee en la casa, ¿ok? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y esta es una de las tantas profecías que fueron cumplidas por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Cosas que los judíos sabían que debían suceder porque sus profetas lo habían profetizado cientos y cientos de años atrás. Pero igualmente, cuando se cumplían las profecías, ellos no creían. Versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Bueno, esta fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén unos días antes de ser crucificado. Esto tradicionalmente es conocido en la iglesia como el Domingo de Ramos. Versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. De manera que estamos en la semana final de Jesús en Jerusalén. Durante esta semana Jesús será traicionado, herido y luego crucificado. Aquí también hay algo que les quiero señalar, que los discípulos y las multitudes que aclamaban a Jesús están recordando un salmo mesiánico. El Salmo
118, donde en el versículo 22 el rey David, profetizando acerca del Mesías, habla acerca de la piedra que sería rechazada por los edificadores y que vino a ser cabeza del ángulo. Y que aquí Jesús también va a recordar. Vayan conmigo por un minuto al Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en los versículos 23 y 24 dice, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿De qué día habla? El día que Dios hizo, el día que Dios hizo para liberar al hombre, al ser humano. El día que Dios estableció para que viniera el Mesías. Este es ese día en especial. Y en el versículo 25 del Salmo 118 dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de nosotros os bendecimos. La palabra usada allí, sálvanos, es la palabra hebrea yasha, que traducida al griego es hosana. De manera que en nuestro texto, donde la gente dice hosana al hijo de David, ellos están diciendo del Salmo 118, 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. ¿Notan? Están rogando al Mesías que los salve. Es un salmo apropiado para esta ocasión, porque este es el día que Dios había establecido para traer el reino de Dios al hombre. Y lo interesante es que este es uno de los pocos lugares en los evangelios donde la gloria de Jesús es reconocida aquí en la tierra. Incluso es la primera vez que Jesús valerosamente declara en público ser rey. Y la multitud lo aclama. Pero esa misma gente, interesante, ¿no? Esa misma gente luego, bajo la presión de los líderes políticos judíos, lo abandonaría. Y con ese mismo furor que clamaron su entrada triunfal a Jerusalén, clamarían en la plaza que lo crucifiquen. ¿Recuerdan? Crucifíquenlo. Y saben, si uno se pone a pensar, ¿cuántos hoy en día aclaman a Jesús y parecen desvivirse por Jesús? Y en cuanto reciben las bendiciones de Dios, se olvidan de Él. O en cuanto tienen alguna prueba, ¿quién es el culpable? Él, Jesús. Qué poca memoria tiene la gente, ¿no? Qué poca memoria tenemos nosotros, muchos, que cuando las cosas están mal y cuando estamos pasando por problemas, ¡ay! ¿Cómo estamos ahí? Venimos a la iglesia y oramos y pedimos ayuda por oración. Pero cuando Dios nos bendice y cuando las cosas van bien, siempre encontramos algo que tenemos que hacer muy importante, más importante que congregarse, por supuesto. Y dejamos de congregarnos. Y primero el miércoles, de a poco, después ya no más a mitad de semana, y el domingo, si no hay otra cosa que hacer, vamos a la iglesia. Ah, pero cuando vienen los problemas, ¿cómo nos acordamos?
Bueno, lo mismo esta gente. Y no es para regañarlos, pero es la verdad. Es la verdad. Me pasa a mí. Yo cuando ando en problemas oro a toda hora. Y después cuando las cosas andan bien, ¿vieron? Y ya no oro a toda hora. Claro, a la iglesia tengo que venir porque es mi trabajo. Pero si no, híjole. Es duro ser honesto, pero bueno. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que Jesús echó a todos los vendedores fuera de los patios exteriores del templo y dice que volcó las mesas de los cambistas. Yo creo personalmente que Jesús estaba enfadado ya de tanta religión falsa y de tanta gente hipócrita. De verdad, gente que asiste y hasta sirve en la iglesia, pero su corazón no está allí. Estos cambistas estaban allí para cambiar la moneda romana, que era la moneda que ellos usaban, para cambiarla por la moneda del templo, porque según ellos no se le podía dar moneda romana a Dios. Según sus tradiciones, la única ofrenda que se le podía dar a Dios era el shekel del templo, la moneda del templo. De manera que estos cambistas o estas casas de cambio estaban convenientemente instaladas allí en los patios del templo para cambiarle a la gente el dinero romano por el shekel del templo. En realidad, lo único que hacían era aprovecharse de la gente. Sabían que la gente tenía que tener el dinero del templo, entonces para cambiarles les cobraban una comisión muy grande, de manera que tenían una gran ganancia, la cual compartían con los principales sacerdotes con quienes estaban en combinación. Esa era la iglesia en ese tiempo, el templo. A la vez, en las calles, fuera del templo, uno podía comprar una paloma, que era para palomas para los sacrificios, podía comprar una paloma por unos poquitos centavos, el equivalente a 80, 90 centavos de dólar. Pero las palomas que se vendían en el templo, que tenían el sello del sacerdote, y su precio era como de $20 cada una. Porque eran judías y habían sido aprobadas por el sumo sacerdote. Y si comprabas una paloma en la calle y no tenía el sello del templo, a la hora de ser llevada ante el sacerdote, él la revisaba cuidadosamente hasta encontrar cualquier defecto, entonces te decía, no puedo ofrecerle esto a Dios, llévatelo. Ahora, si el sacerdote veía el sello en el animal, entonces decía, muy bien, este animal es fino, vamos a ofrecerlo. Pero tú habías pagado $20 más, 20 veces más por su precio, por el precio real, digamos. O sea que estos hombres habían diseñado la forma de sacar provecho del deseo de la gente de adorar a Dios. Pero cuidado, eso no solo ocurría en ese tiempo. Son gente como los que tenemos hoy en día en muchas iglesias que sacan provecho de la religión. Gente que crean esquemas para poder obtener ganancias del deseo de la gente de adorar a Dios. ¿O por qué ustedes creen que se venden las velas, las veladoras en las iglesias?
para mover a Dios, para mover a los muertos, los santos, es por el dinero. Jesús estaba totalmente en contra de eso. Él dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ustedes han pervertido estos. Ustedes han hecho del templo una cueva de ladrones. ¿Y qué hizo? Los echó. Y vinieron a él, dice el versículo 14, a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, allí la gente comenzó a experimentar realmente la obra de Dios en sus vidas. El templo ahora cumplía su verdadera función. El templo para eso fue construido, para que la gente fuera y recibiera la obra de Dios en sus vidas. El templo no fue construido para que los fieles fueran abusados por un grupo de delincuentes que vendían a gritos sus mercancías, haciendo del templo un mercado de pulgas, un tianguis, con ventas y estafas. Y estoy seguro que vendían cosas chafas ahí también, truchas. Palomas chuecas que le ponían el sello, traídas de China. No lo dice acá, ¿ok? Pero es verdad, el templo fue construido como un lugar donde la gente pudiera ir y recibir allí el toque de Dios sobre sus vidas. Ese fue el día que se cumplió eso, cuando Jesús echó a los vendedores y los ciegos y los cojos vinieron a él y él los sanó. Versículo 15, fíjense lo que dice. Pero los principales sacerdotes y los escribas, los que les estaba arruinando el negocio, ¿no? Viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. En su última semana Jesús no pasaba la noche en Jerusalén, sino en Betania. ¿Por qué? Su amigo Lázaro y sus hermanas vivían en Betania. Quizás se quedaba allí con ellos e iba a Jerusalén solo durante el día. Pero aquí también hay algo que me encanta. Me parece tan hermoso que los niños clamaban, Hosana al hijo de David. Me encanta eso. Los niños siempre se veían atraídos por Jesús. Ahora, los escribas y los fariseos estaban disgustados. Por eso Jesús les cita el Salmo 8, el cual dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Eso está en el Salmos 8, versículo 2. Y es verdad, los niños tienen esa humildad y esa espontaneidad. Ellos hablan con el corazón, hablan la verdad. También hay un dicho que dice los niños y los borrachos dicen la verdad, pero en este caso no va eso. Estamos hablando de los niños. A mí me encanta cuando los niños oran por mí, porque sé que están orando de verdad, están orando con el corazón. Y hay una fortaleza espiritual en eso. Me encanta pedirle a los niños que oren por mí. Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo,
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Eso es fe, ¿no? Nos habla de tener fe. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Antes de hablar sobre la higuera, hablemos sobre esta promesa de Jesús sobre la oración. Esta es una promesa muy, muy, muy amplia con respecto a la oración, porque debemos reconocer que esta promesa fue hecha a los discípulos, no para toda la gente. Ahora, para aclarar, ¿qué constituye ser un discípulo? San Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Un discípulo de Jesús es alguien que se ha entregado completamente a Él y siempre busca su completa voluntad, la voluntad de Jesús. Pero lo importante de lo que Jesús dice aquí es que la oración nunca debe ser usada para nuestros propios pensamientos o deseos o para enriquecernos personalmente. Y el medio hermano de Jesús dijo, Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículo 3. El propósito de la oración no es que se haga mi voluntad. El propósito de la oración es que se haga la voluntad de Dios. O sea que aquel que es un discípulo, aquel que se ha negado a sí mismo y ha tomado su cruz para seguir a Cristo Jesús, está más preocupado en la voluntad de Dios que en su propia voluntad y en sus propias necesidades. Esa persona tiene poder en la oración y esta promesa es para ella, para esa persona. Esta no es una promesa en general para todo el mundo, es para los verdaderos hijos de Dios. Y yo sé, hay quienes dicen, puedes recibir todo lo que desees, un BM, un Mercedes, un departamento en Cancún, puedes recibir lo que quieras, pero no es así. No es una promesa amplia para satisfacer cualquier capricho o deseo carnal que uno tenga. Esta promesa está hecha para personas que se niegan a sí mismos, toman su cruz y siguen de verdad a Jesús. Y su oración es de acuerdo a la voluntad de Dios, no a su propia voluntad. ¿Sí me entienden lo que es orar en la voluntad de Dios? He escuchado desde púlpitos decir, si tú quieres una casa en Newport Beach, tienes que pedírsela a Dios y demandársela a Dios y vas a tener la casa en Newport Beach. ¿Esa es la voluntad de Dios, que ores? La voluntad de Dios es orar por una vivienda, orar por un lugar para donde vivir. Si Dios te quiere bendecir con una casa en Newport Beach y otra en Cancún, gloria a Dios. Pero que sea su voluntad. Muchos de nosotros no podríamos ni pagar los impuestos en una casa en Newport Beach. ¿Para qué quiere una casa en Newport Beach? Nadie dice amén, pero bueno. Ahora, hablando de la higuera, con esta parábola de la higuera, en realidad es
la primera vez en los evangelios que Jesús usa su poder para juicio. ¿Sabían? Hasta este momento, Jesús siempre usó su poder para bendecir, para ayudar, para sanar. Y esta es la primera vez que usa su poder en juicio. Y es interesante porque Jesús, en San Lucas capítulo 4, en la sinagoga de Nazaret, hablando de sí mismo, cita parte de la profecía de Isaías. En San Lucas capítulo 4 Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. San Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Ahora, el profeta Isaías, en Isaías capítulo 61, versículo 1, dice exactamente lo mismo, pero en el versículo 2, Isaías agrega: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Dice, el día de venganza del Dios nuestro. Cuando Jesús en Nazaret leyó esa profecía de Isaías, al final del versículo 1, ¿qué hizo? Dice que cerró el libro, cerró el rollo y no leyó más. No leyó el resto de la profecía. No leyó la siguiente frase que dice: y el día de venganza de Dios nuestro. No lo leyó. ¿Pero por qué no lo leyó? Porque eso no sucedería todavía. Eso vendría después. Y esta es la primera vez que Jesús usa sus poderes milagrosos para juicio. Ahora, eso sorprende mucho a los discípulos. No tanto que maldijera la higuera, sino lo rápido que se cumplió la maldición. Dice que la higuera se marchitó inmediatamente. Pero veamos esto, analicemos, porque tuve que buscar cuál era el significado de esto, ¿no? Comentarios en internet. Era en abril, el tiempo de la Pascua. Todavía era muy temprano para que la planta de higos. Y aunque para ese tiempo las higueras no tenían hojas, aún en febrero ya puedes ver brotes en las higueras. Una especie de higos que salen primero y se les llama los primeros higos maduros. Aún a fines de febrero y principios de marzo, estos higos están bastante desarrollados. Pero no es sino hasta mediados de marzo y abril que comienzan a salir las hojas del árbol. Porque en la higuera los higos siempre salen antes que las hojas. ¿Sabían eso? Yo no. De manera que si hay hojas en el árbol, entonces debe haber algunos de estos primeros higos maduros. Por supuesto, también habrá nuevos brotes de higos que se estarán formando para ser parte de la cosecha regular. La cosecha regular de higo se da recién en agosto y septiembre. Pero con la higuera de nuestro texto había hojas, pero no había frutos. No estaba cumpliendo el propósito para el cual Dios creó a la higuera. No estaba dando frutos. Por lo tanto, fue maldecida. Ahora, la nación de Israel en la Biblia ha sido tipificada como una higuera. En Jeremías capítulo 24, Dios habla de un cesto con higos buenos y un cesto con higos malos y los asemeja a la nación de Israel. Los higos malos eran tan malos que no se podían comer y debían ser desechados. De manera que el simbolismo era para la nación de Israel, que al fallar en dar fruto para el amo,
sería maldita, sería marchita. Y por supuesto, esto fue exactamente lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Cuando los judíos no reconocieron